Bueno, aquí estamos otra vez para seguir compartiendo infinitamente, infinita ignorancia e infinita confusión con nuestros casi nulos seguidores. Eh, bueno, Nulos con N. nulos, Pero pues digamos por que algunos que también otros con M, este, con C. con C también, sí. Bueno, pero no hable así de ellos, que aparte son poquitos, sí. Ahora sí, Y la mayoría son familia. la mayoría son la familia. Bueno, vamos a hablar hoy de unos seres vivos que no somos nosotros. Vamos a hablar por primera vez, vamos a romper el antropocentrismo para hablar de otros animales, mejor dicho, de todos los demás animales. Hoy vamos a tratar de dilucidar qué son los animales. Bueno, para empezar yo diría que con respecto a los animales en la casa, a los animales domésticos, yo nunca había tenido en realidad mucha experiencia en ese sentido y de repente tengo toda como, como que fue así fue una cosa así medio salvaje, ¿no? Porque en la casa nunca tuvimos una mascota. Creo que yo era la mascota, no sé si Es correcto. o sea, si soy el único que piensa que nunca tuvimos una mascota es porque yo era la mascota. Como- eh, Y nos lo subimos a un carro y lo abandonamos ese mismo. me abandonamos. Entonces, Corre, muchacho, eres libre. pero sí, yo no sé, como que pues mis padres como que nunca, o sea, no es que no les gustaran los animales ni eso, sino más bien era como una posición así medio como ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, no eran como, era como, y bueno, yo recuerdo que yo tenía como, yo le tuve miedo a los perros mucho tiempo porque una vez cuando yo era muy chiquito, iba con mi madre por la calle y, y salió un perro de esos que viven, que la gente los tiene así como en los garajes, como en los garajes de las casas y el perro salió así ladrando, así de esos que aparecen, Sí. como la propaganda esa de la vivienda de esa vieja, ¿no? Como entonces así ladra y me asustó y entonces yo del susto como que di un brinco y me salí como a la calle, a la avenida, bueno, a la calle por donde pasan los carros y casi me cogí un carro. Entonces de eso me dejó ahí como en la mente un trauma y sí les tenía yo como miedo a los perros y no se me quitó sino hasta que vine aquí a México a estudiar, que en la casa de Klaus sí tenían pues ellos sí les gustan mucho los animales y entonces ahí ya me familiaricé con perros, con muchos perros, ¿no? Pero por ejemplo con los gatos hasta ahorita, eh, eh, de repente ahora sí tenemos muchos gatos, ¿no? Sí. Pues tenemos aquí, bueno, esto es un zoológico, tal vez yo soy la atracción principal, pero tenemos eh, seis, seis, eh, seis gatos, son 5 gatas, un gato macho, que es Funes, y 3 perras. Si si no estamos, eh,
si, bueno, ya no cabe un alma más en Por eso no hay moscos. Por eso no hay moscos, porque no cabe en la casa, ¿no? Ya no hay plagas. No hay COVID. No hay El COVID. COVID. No cabe el COVID. Bueno, bueno, pues yo diría que sí, esa experiencia pues sí ha sido, bueno, a mí sí me ha cambiado muchas cosas, ¿no? Como, porque sí ha sido así como, yo diría, bueno, para empezar hablando un poco de esos animales, como domésticos, pues de las casas, yo diría que sí es como una relación, bueno, es una cosa compleja, ¿no? Porque sí es como, yo digo que, como desde el punto de vista de lo afectivo, lo emocional y eso, uno siempre pierde, porque, o sea, pierde en el sentido de que el animal siempre le va a dar más a uno de lo que, de por más de que uno, o sea, es que son muy nobles, ¿no? Entonces es como una cosa así transparente, ¿no? Entonces uno está muy acostumbrado como a las relaciones con la gente y es como los animales, como que lo desarman a uno porque son como, pues ellos sí son totalmente transparentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente también son como pues por supuesto es compañía y por otro lado también es como, pues sí, es una responsabilidad, ¿no? Uno le toca hacer Sí, gasto y le toca estarlos cuidando y toca llevarlos al médico si están mal y claro, uno tal vez desde el punto de vista material sin los animales estaría más desahogado, pero sin ellos también pues también pierde mucho chiste. Ya que uno entra, ya no hay salida, ¿no? Es como sí. hay una, hay un momento en el Principito, en el libro, que es el del zorro, ¿no? Que el zorro le dice, o sea, él al final no se queda ahí, ¿no? Pero entonces el zorro le dice, ya si me domesticas, le dice al Principito, si me domesticas ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Ya se fregó, ¿no? O sea, entonces cuando uno decide, hay un momento que uno sí puede pensar, tal vez lo mejor era no haber tenido un animal, pero porque tal vez no se hubiera creado ese vínculo, ¿no? En ese momento. Pero después de que uno da el paso, ya se fregó, ¿no? ya, ya es como una Sí, cosa sí, eso irreversible. pasó. Ujú. Bueno, pues eso diría yo para empezar de los animales en la casa. No sé ustedes qué opinan de esos bichitos. Pues bueno, a mí a veces me parece como curiosa la idea de un animal en la casa. O sea, pues yo nunca he tenido una mascota, aparte de jugar. Otra cosa con pelos, otra cosa con pelo. Pero, pero, Deje pelo en el sofá. Ay, en los tacos. sí. Pero, pero eso me parece curioso porque es, em, a veces pareciera que la gente llevara mejores relaciones con los animales que con la gente que vive en la casa, ¿no? Pero es raro también porque la gente hay gente que es rara, ¿no? Sí. Como, como que lleva ciertos extremos esa relación y hay otros que sí, como a extremos. O sea, hay gente que los humaniza completamente. Tal vez por eso me parece raro la, la- los animales en la casa porque nunca he tenido uno, pero hay gente que sí se pasa humanizándolos, ¿no? Hay gente que les pinta el pelo Y y las les uñas. decora la casa y las uñas. Les hace el afro, Eh, blog. y hay otra gente que los maltrata, o sea, Sí. uno como que también cuando uno ve la relación de la gente con los animales, se da cuenta de cómo es la relación de la gente con el resto de la gente, ¿no? Como,
Ujú. Hay gente que los maltrata mal, muy mal, y hay otra gente que También se es excede, maltrato, ¿no? también es maltrato, Sí, digamos, como humanizarlos, ¿no? sí, Ya, sí, Sí, es un exceso, claro. que Durazno ya se enteró de que están hablando apareció. de ellos. Acá, curiosamente, estoy con mi gato Abelardo, pero el tipo botó las cosas acá porque Se emberracó. se quiere como, sí, está como berraco, entonces está por allá. Que, no sé, yo estaba mirando a cada rato porque estoy mirando lo que está botando Sí, y sí, no se quiere pronunciar, no quiere aparecer por ahora. sí. Bueno, espéreme, Pero espéreme. Sergio tuvo periquitos, ¿no? Sí, yo iba a decir que toda la vida he tenido, Es periquero. sí, Él tuvo sí, perico en el bigote. como, como en El Diablo con el Diablo, es en uno de los multiversos, uno de los universos en los que está Brendan Fraser. Sí, no, yo toda la vida he tenido animales, mascotas, porque en mi familia también ha tenido mascotas. O sea, mis papás, mis tíos también tuvieron mascotas cuando eran más jóvenes. Entonces, cuando yo nací, pues estaban las mascotas de ellos ahí. Entonces yo me crié pues me he criado toda la vida con animales. Pero entonces ahí pasa lo que, Como Tarzán, como Mowgli. sí, como Mowgli, más como Mowgli yo creo. Alices Me el crié pelo y con queda como animales. Mowgli. Me toca que crezca un poquito, parecería. Sí, sí, podría ser un niño perdido de Yakarta o algo así. Espéreme un segundo. A propósito, les voy a dar huesos a las perras o si no empiezan a ladrar y no, a propósito. Voy a dejar esto en el Listo. video final. Ya estamos. ¿Qué decía Sergio entonces? Ah, no, que Ah, yo he tenido mascotas toda la vida. Sí, Pero entonces me pasa es que la mascota de ahorita grande es Santa como Fe, que la mascota de Santa Fe, un el monaguillo. monaguillo, la mascota de Nación. Sí, algo así. Fui monaguillo, era la mascota. No mentiras. Uy, no mentiras, no. Bueno. Eh, sí, entonces tuve animales y lo que pasó fue que cuando era pues niño a mi abuela le regalaban pájaros, cosa que a estas alturas no estoy de acuerdo para nada y que me siento un poco arrepentido, pues era niño, pues que los pájaros pues encerrados pues eso no está bien. Lo curioso fue que yo, digamos que me creí con ellos y ellos se volvieron muy mansos, digamos, entonces a veces se acostumbraron o sea, a veces no, se acostumbraron a salir y no se iban, sino que se quedaban con uno, entonces uno los, como que se le paraban en el dedito y uno los tenía ahí, así como cuando Homero dándolo acaba así, de cala. bañarse, Ah. sí, algo así, o cuando están en la ducha que no se le van. Una cosa así. Entonces me pasó eso. Tuve una perrita cuando Eh, era, o sea, era de mis papás. Le comían de los pelos del pecho así los pájaros, ¿no? Sí, y que hicieron un nidito por acá también en la barba después, ya grande. Eh, ya casi toda la vida he tenido más que todo pájaros. Les tengo un cariño a los pájaros, aunque yo sé que eso no está bien, pues que esté un animal encerrado así, por lo menos un pájaro no. Pero sí fueron como animales importantes en mi vida porque pues como compañía y también son como que uno piensa que no son tan nobles, digamos, como un mamífero, como un perro o un gato, pero son también pájaros que, o sea, los pájaros son animales también muy nobles, muy, Sí. uno no se puede imaginar como lo nobles que pueden ser también.
Y hace poquito me encarté con un gato, hace como 3 años, que nunca había Ya, tenido gato. ya No tres quiere años, salir. 3 años, ¿Cómo? 3 años ya lleva con... Sí, sí, eso fue como a mediados de 2017 que me encontré a Abelardo, que era como una cosita así, Estaba y chiquiticos. sí, y me traje acá está, y parece ahora un luchador de sumo. Como Garfield. Sí, es como Garfield, sí, Sí. sí. Nosotros Está así. digamos, de animales en las casas más bien, en la casa de nosotros no, pero sí había en las de los abuelos. Eh, en las casas de mis abuelas sí tenían animales. Eh, Era distinto porque en donde mi abuela paterna, los animales eran así como que ahí estaban en la casa y andaban por ahí, ¿no? Y como era como a su suerte y como que les dejaban por ahí alguna cosa y a lo mejor si había gatos hasta se iban de la casa y volvían y los perros la iban así Sí, porque es un poco como la tradición del campo, ¿no? El sí, 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 campo sí. suele ser así. Pues Eh, es que, sí, es que el trato de las mascotas ha cambiado harto. claro, sí, sí, Pues los perros de mi abuela materna también, en cierta medida son así. sí, Y eso esos sí, berracos perros que viven como 20 años cada uno. sí era, no, pero ella sí era como que ella sí era muy cariñosa con ellos y todo eso, Sí, pero pues pero obviamente ella los cuidaba como entendía ella, ¿no? Entonces era darles sí, huesos, les darles, tiraba la comida que tenía darles ahí sobras. y Y era eso, como un trapo ahí para dormir y y eso sí, terminaban así como zombies, así como terminaban así todos, todos ancianos pero, así. pero O sea, vivían, pero vivían era como, como 15 años, vivían un montón de tiempo así, pero todos. Sí. era como José Galá, pero en perro. Sí, pero era así, ¿Cómo se gana? sí vivían mucho tiempo, pero pobres perros sí pasaban una vida muy fea, ¿no? Como muchos, Sí. de todo al final, ¿no? Y sí, bueno, yo creo en general, hablando de los animales, em, bueno, obviamente sí hay como, por supuesto hay una relación de explotación que es hasta un tema, ¿no? En general, Sí, sí. porque pues durante mucho tiempo se usaron, o sea, hay cosas en las que se ha reducido mucho la explotación de los animales o incluso ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los circos, por ejemplo, cada vez menos, ¿no? Hay Sí. animales. Y esa era una cosa pues, que uno, por ejemplo, de niño, uno pensaba en un circo. Algún día haremos el capítulo de qué es el circo. Uno pensaba en el circo y los animales, pues a uno le gustaba verlos, ¿no? Pero uno, Sí. como en muchos temas, hoy en día uno no tomaba conciencia Ajá, uno sí. no era consciente del maltrato que sufrían, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Por estar ahí. Por ejemplo, en las pieles o esas cosas, que eso es horrible, pues Uy, sí. todavía hay, pero sí se ha reducido mucho, ¿no? Como que ya se usa mucho sintético, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sí. Eso ha bajado mucho en esas cosas, o por ejemplo en la tracción, los vehículos de tracción. Ajá, animal. Yo recuerdo que Aquí cuando conocidos como las zorras. las zorras, sí. eh, ¿Qué son las zorras? eso podría ser toda una, Ese es todo un tema. podría ser, podría ser toda una confusión para un extranjero si le hablan de las zorras allá en Colombia, ¿no? Eh, Eso abajo, yo recuerdo que cuando estuvo la alcaldía, creo que fue la de Petro, ¿no? Que hicieron ese programa de reemplazar los caballos a los trineros, Sí, les daban como un carrito, ¿no? sí, Como algo así. Sí, como una sí. camionetica y un... Había carros. Ajá. Entonces Y eso se ha, también también hubo esa polémica porque cerró la plaza de toros, ¿no? También. sí. Bueno, sí, Estuvo cerrado. digamos, yo digo que el,
el espectáculo taurino, o sea, los animales en espectáculo yo creo que sí se ha reducido, pues los toros pues todavía como que sobrevive algo, pero también yo creo que está como en vías se ha bajado mucho, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí se ha reducido Sí, bastante, creo. sí. Eh, pero por ejemplo, hay otras, bueno, lo de la atracción animal uno lo dice por ejemplo en la ciudad, ¿no? Pero en estos países de Latinoamérica todavía en el campo sí se utiliza mucho los animales para cargar, ¿no? Para de carga y esas cosas, ¿no? Pero sí, digamos que también es como parte de la tradición y también hay una forma en la que no, o sea, utilizar animales para la carga no es maltrato, siempre y cuando se les, pues, se les trate bien, o sea, Sí, en muchos sentidos es mejor que tengan un caballo o un burro para desplazarse que tener un carro. O sea, es como que también es importante entender eso, ¿no? Como ese aprendizaje doméstico que se tiene, que hasta cierto punto se hizo para como en beneficio mutuo, ¿no? sí, yo creo que lo que pasa Sí, también es que, bueno, como en muchos temas, ¿no? Uno puede ahí, ese tema los animales, como que sí, está como en ese mismo conjunto de temas que en esta época se está tomando mucha conciencia de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ajá. está todas estas cosas del machismo, la homofobia, el El racismo. clasismo, todas esas cosas, el racismo. Hasta ahorita hay un montón de cosas que uno durante mucho tiempo, pues eso era lo normal, ¿no? Y incluso la misma gente de esos grupos, ni siquiera se daba cuenta de ellos, ¿no? Eh, pero, y lo de los animales, digamos que es como un tema también que está como incluido en ese paquete como de esos temas que de repente está surgiendo como la conciencia con respecto a lo que ha sido siempre, ¿no? Entonces yo creo que un poco la dificultad, por ejemplo, con eso de los animales, la relación del ser humano con los animales, un poco sí es esa cosa de tomar conciencia y pues por ejemplo, sobre todo la gente mayor o de cierta edad, pues, digamos, las generaciones de nosotros un poco ya más fácil entender esas cosas, pero por ejemplo los que sí. son nuestros papás o abuelos, la gente de esa edad, todavía es difícil, ¿no? O sea, como, como romper ciertas cosas culturales y eso es lo que pasa siempre con esos temas, ¿no? Entonces, y en el campo, por ejemplo, una persona que tiene un caballo, un burro, una mula para la carga y para el trabajo y todo eso, eh, pues digamos que el problema no es tanto, o sea, sí también empieza a haber esa cosa de la conciencia, pero el problema también es pues esa cosa cultural ahí sí es muy arraigada y también está el problema pues de la ignorancia, el problema de educación y todo Sí. eso, entonces todo eso sumado es difícil, pues eso, pero por lo menos yo creo que sí se está transitando un camino, pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? No es igual, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Si eso está cambiando un poco, ¿no? Pienso yo, ¿no? O sea, falta mucho todavía, pero por lo menos ya está como en Pero esa sí, sí, vía. hay cosas que, sí, sí, cosas que han cambiado. Va cambiando la forma de ver. No, pues bueno, por ejemplo, hay cosas que sí me parecen más complejas, como por ejemplo pues comer animales, ¿no? O sea, la explotación para la comida, ¿no? Que yo, Sí, por ejemplo, ese es un debate más complejo porque yo, por ejemplo, pienso que el ser humano como especie, pues sí debe comer carne, pues es como una ventaja evolutiva y logró posicionarse ahí. Pero el problema no es como tal, no es ni siquiera que coma carne, sino la producción de esas industrias, ¿no? Eso es lo que es eso sería cruel, como, eso es lo que es cruel, eso es lo que sí, es, la sí, explotación está más por ese lado. Pero sí, en ese tema sí es mucho más complejo, ¿no?
que otros. Claro, ya es como la ética también, cómo se maneja eso, creería yo también, ¿no? Claro, Sí, lo que pasa La es que ética de también uno, producción. lo que pasa es que también uno eh, como que tiene tan arraigada la idea del consumo de la carne que considera que si le dicen no está maltratando animales, le están diciendo que no coma carne. O sea, ya está tan pegado claro. que se asume que le están diciendo eso. Sí, lo mismo pasa con otros temas, pero es como asumir ciertas cosas y no necesariamente. Sí. Por ejemplo, a mí él me parece que es realista, me parece que funciona. Si la gente, por ejemplo, hiciera ese plan, tendría un efecto si él se hiciera masivamente. Por ejemplo, Paul McCartney se sabe que es vegetariano, ¿no? Que es Sí, él y Linda McCartney eran vegetarianos, pues él sigue siendo. sí, Y ha impulsado ese programa del Meat Free Monday, ¿no? Sin no comer sí, carne sí, sí, sí. los lunes, ¿no? Come on, join us. Join Meat Free Monday. It's a fun day, and it's happening around the world. Sí, Entonces eso, digamos, si eso se impulsara masivamente, yo creo que sí tendría un efecto bastante positivo. Si lo hiciera la suficiente gente como... Me parece que es algo fácil, ¿no? O sea, uno tomar la decisión de decir, o sea, a uno le gusta mucho la carne, pero sí es fácil como tomar la decisión de por lo menos decir, un día no como carne, ¿no? A lo mejor uno se anima a lo mejor a 2 o 3 días, ¿no? Es probable, ¿no? Si se agarra ese hábito, ¿no? sí. Entonces me parece que en eso sí es como, esas me parecen buenas soluciones que son como más realistas, ¿no? Tal vez no es lo ideal, pero es más realista, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sería una mayor acogida y menos la foris. Estaba Más escuelas públicas y menos o menos sí. estuvo Los hospitales. esa concejal que es como de Colombia Humana, o el Partido Verde, Sí. la que le mentó la madre a la... Creo que era del Sí. verde. Andrea Arteaga, creo. El otro día la entrevistó esta Carolina Sanín. Yo estaba viendo esa entrevista y decía, uy, yo no meterse uno en un lío con estas viejas porque esta sí que le dijo, pero es que estuvo bien bueno porque se tomó así su tiempo y se lo dijo así directamente, ¿no? Como, ¿usted es único? Usted es un pobre hijueputa, grosero. Así como, Pero es que pues sí. creo que yo he hecho lo mismo. Andrea Padilla, perdón. No es Andrea Arteaga, sino Andrea Padilla. Andrea Padilla, sí. Pero sí, yo hubiera hecho lo mismo, creo. Sí, bueno, y eso ha sido, es que de verdad ese tema de la ganadería sí está relacionado con muchos problemas graves en Colombia de derechos humanos. Pues el paramilitarismo está muy relacionado en esa zona de la costa, Sí. y bueno, en todas partes. Sí. Sí. Ustedes tienen recuerdos es que una cosa que he pensado es que uno como que está acostumbrado a unos tipos de animales porque son muy locales, muy domésticos. Estornuda. Y me dan alergia a los animales. Abelardo brinco. En serio brinco. Lo siento. Le agrada. Y entonces como que uno está acostumbrado pues a los gatos, a los perros, en cierta medida, por ejemplo, a las gallinas, o sea, a unos animales, pero no les pasa que se encuentran con un animal distinto, o sea, así frente a frente y como que los asusta, o sea, no. Digamos que con una vaca podría ser que uno se encuentra con
una vaca y uno como que, uy. O sea, Es un desde una animal vaca. grande, un caballo o una vaca, uno se imagina como miércoles. No, si uno a veces, por ejemplo, se asusta con un pavo, uno vio un pavo, ¿Se asusta con un pavo? No. Un pisco. un pisco de esos que tienen aquí, o sea, ¿Un ese escroto, velociraptor? ese escroto que tienen como ese escroto que les cuelgan. Y a uno le da un... Pero es porque uno no tiene como esa costumbre. Sí, pues Sí. sí lo ¿Ves? de uno diferente, ¿no? Sí. Además también uno ha visto videos de los que se ha reído en los que los caballos patean a la gente. Y son Y- las señoras patadas, no es como un empujoncito, sino una patada así. Sí. Sí, Pues a mí no me causaría como susto, digamos, como una vaca o un caballo, pero por el tamaño, por eso Ujú. mismo, porque puede tener mucha fuerza y de pronto están habituados solo hasta claro, reconocer al dueño y llega alguien extraño, ay, como tan bonito y una ¡Pum! patada o un empujón y lo manda al un carajo. sí, Claro. un toque Un ahí mordisco de caballo. No, de cerdo que le puede quitar los dedos. un burro sí le mete un mordisco Sí, y lo jode. sí, muñeque burro. Muñeque burro. Por eso deben decir muñeque burro. Es porque eso es durísimo, es como una pata de... Sí. Pero ¿Qué? me acordé cuando una vez fuimos con Laura a Barranquilla y decidimos ir al zoológico. Y en el zoológico tenían unos animales que estaban libres. Y había un miquito ahí que se asomaba. Y ya, nosotros ya éramos adultos y salimos corriendo. Y era un mico de un tamaño, Chiquitico. Considerable. no era, Era como- Es que yo siento que nosotros sí o sea, yo ya no porque pues por esa costumbre de estar con muchos, pero sí le tenemos como miedo a los animales, no sé por qué. Sí estaba eso. es porque creíamos que los habíamos erradicado a todos. No, está el zoológico también es también últimamente se ha vuelto muy polémico, ¿no? O sea, normalmente todo el mundo veía bien que estuvieran los animales en el zoológico, pero después se empezó a ver como que pues tampoco era el mejor sitio, ¿no? Para que estuviera un animal, ¿no? Y empezó a crecer también esta cosa de las reservas, ¿no? Como que son espacios Sí. ya un poco más Para que adecuados estén para que tranquilos. Como estudien. los safaris y eso que la gente va en un carro y ve a ellos conviviendo ahí. Sí. Aquí en la Ciudad de México hay también está el zoológico ahí en Chapultepec que yo nunca había ido, sino hasta que fui a ese. Y eso fue una experiencia tremenda porque pues era por un lado como la impresión de ver, o sea, yo siempre lo había visto uno en televisión, ¿no? Pero por ejemplo ver el oso polar y animales así, lobos y todo eso. Y el oso polar Sí, en el zoológico de Barranquilla. pues esa es no, en serio, ese es el problema, ¿no? Que hay unos que sí son Sí. totalmente de otro entorno, ¿no? Sí. Pero me acuerdo mucho que con Clau y no volvimos a ir nunca más porque vimos a los orangutanes y eso era una cosa impresionante, ese animal es una cosa pero increíble de hermoso así pero es gigante, ¿no? Pero estaban súper tristes sentados como en un Estando rincón ahí. así y uno le ve la cara y salimos chillando, pero al mismo tiempo, o sea, uno salía chillando, pero al mismo tiempo con la impresión de haber visto ese animal que es una cosa, o Un sea, animal. es que uno también, yo cada vez pienso más que el ser humano es un animal ahí todo sin chiste, ¿no? Como Sí. todo, Sí. todo pelado ahí, sin... O sea, es que sí, no tiene ningún tipo de una característica como los animales, que los animales tienen pelo pues para protegerse del frío, tienen garras, tienen una fuerza y una agilidad y uno ahí que no tengo pelo, solo tengo este pelo y ya. Sí, bueno, los zoológicos,
son todo un tema también, ¿no? Porque es como ese punto en el que pues, no es tampoco el lugar ideal, sobre todo para ciertas especies, pero Sí. es mejor. Para, para algunas ya están tanto en riesgo que es mejor estar ahí, que mejor eso que nada, ¿no? Es la única parte. Sí, En ciertos casos, como ¿no? los rinocerontes, por ejemplo. Ajá, bueno, en Colombia en Colombia es todo un tema el de los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Es un que, eh, yo he escuchado, por ejemplo, a esta Brigitte Baptiste dice que así hay que matar unos. Pues es que parece que se reproducen rápido y pues como que son territoriales y se ponen agresivos con el territorio, parece. Eso sí, son animales muy agresivos. Son Y si supremamente crece la agresivos. manada, pues crece el territorio también de ellos. Llegan ahí después no pueden salir ustedes de ahí del apartamento porque están ahí los. Por allá en un pueblo de Antioquia, así, paseando. Por allá en Puerto Boyacá. Pero eso parece como una. Es que Patrulla anti-hipopótamo. es que esa historia sí es como de García Márquez, ¿no? Que justo eran los hipopótamos de Pablo Escobar, fueron los que empezaron con ese problema y se salió de control, ¿no? Es como el legado de Pablo Escobar en forma de hipopótamo, ¿no? Como dejó ese problema, dejó, ¿no? Como si no faltaran, ¿no? Los problemas que dejó, ¿no? También dejó presidente. Sí. Ay, nos van a cerrar esto. Van a cerrar el chus. Bueno, ¿cuáles son sus, bueno, aparte de los animales domésticos, aparte de los gatos, los perros y los que han sido sus mascotas, cuáles son sus animales de la vida silvestre favoritos? El Squillax. Un caballo con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Y cuerpo de conejo. Mentiras. A mí me gusta harto el perro salvaje africano. Me parece un animal muy chévere. Pues ¿qué es esta selección tan específica? Creo que eso se lo debo a los libros de animales que leía cuando era niño, entonces me quedó como esa fascinación por eso. Porque uno cuando niño es muy animal y por eso le dan Es libros. un animal. Em, Un animal de costumbres. Sí, me gusta. Pues hay muchos animales que me gustan, pero por ejemplo ese hombre es un animal muy interesante por las características que tiene, que andan en manadas, son muy familiares. Tengo el presentimiento de que había preparado esa respuesta. Es demasiado específica. No, ¿sabe que no? No. El perro salvaje africano, ¿y cómo es el perro salvaje africano? Parece como una hiena, o sea, digo, por el color como de hiena, como moteado. Y tiene la punta de la cola, termina en color blanco, como un penacho. Bueno, me parece un animal chévere, hablando en serio. Sí. Y me gusta los loros, siempre me han gustado también. Pericos o loros. Como esos loros que les enseñan a decir groserías. Sí, como el lorito Pacheco, que después Abuela- les mostraré el video. Mi abuela tenía un loro que se llamaba Roberto y decía groserías porque ella decía también. Sí, un tío tenía una pareja de loros y ambos decían groserías. Y el loro tenía la costumbre como de irse a dar vueltas por la casa y cuando volvía la lora lo insultaba y le decía ¿dónde estaba? ¿Cómo pasaba con su tío y la esposa? Yo quedé que fue eso. Sí, eso pasa que
Pasa que se vuelven como una grabadora y reproducen todo lo que oyen en la casa. Y hacen quedar mal Sí. con las visitas. Sí. Sí, yo me acuerdo que Sí, eso. mi abuela sí tenía loro, sí tuvo loro. Y también un tío tuvo un papagayo. Que eso sí era puro tráfico de especies así, esos papagayos Bueno, el papagayo. de colores. Sí, sí, eso. Y a mí también me da Uy, como que miedo son porque gigantes. sí, caminaba así por la casa. Después bueno, lo subían allá a ese palo y eso le daban un montón de fruta y picada de... Sí. eh, Lo que son es que el color de los ojos le cambia, entonces uno no sabe si es porque está molesto aquí no sé esto o que es amistoso y los ojos se le mueven las pupilas y sí, no, y tremenda. si lo muerden a uno, si le un mordisco duro. Eso Claro, y eso es un ya queda picón mucho. potente. Es como, Sí. sí, es como un pellizco ahí, pero Me acordé de que, con pinzas. me acordé de una cosa bien tétrica. Aquí en la Ciudad de México hay un mercado donde es famoso porque venden especies, es tráfico de especies, ¿no? ¿El Entonces de Sonora es? de Sonora y es aquí, no está tan lejos de acá donde vivimos. Y uno pregunta y le consiguen animales así bien raros, ¿no? Y me acuerdo que una vez recién yo había llegado acá y como por donde era la estación del metro que quedaba cerca de la casa de los papás de Clau, había como un negocio que el logo o como la imagen, el aviso del negocio era como con unos tucanes, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez, no me acuerdo si iba con Clau o iba solo, pero iba pasando por ahí y sí vi como un pico de un tucán, o sea, tirado en el piso, como, yo no sé, No. yo no sé si habían usado por ahí en algún evento, como esa era la imagen de ese negocio, yo no sé si habían comprado un tucán o habían como conseguido un animal, pero si fue así, pucha, ¿no? Como, no, sí, eso es, aquí hay unas, aquí hay unas cosas que sí son bien salvajes, ¿no? Bueno, Sí. Nicolás, ¿qué animal? Bueno, ese es todo, Y digo que uno cuando es niño, ese es todo un tema, ¿no? De como que hay cosas como por ejemplo los libros de colorear y eso como que tienen temas distintos y uno de esos es los animales, ¿no? Sí. Con las cuales, que, no sé, siempre me ha gustado como el oso. hacer el oso. El oso rulo. Tengo una pregunta, Rulo. No, Rulo, no hagas eso. No, ay. Pero, sí, como que el oso me parece un El oso. animal, es como todo Todos parsimonioso. los, las especies de osos o alguna en especie. Sí, en general los osos en general, pero tal vez los osos como pardos, Los más grandes. Es como los grizzlies. sí, sí, son como, sí, Los, siempre me han gustado. El oso de anteojos me parece muy bonito, sí. Sí. pero es que también es difícil porque hay unos que veo y me gusta ver, o sea, las aves me gusta mucho verlas. Por ejemplo, em, por ejemplo, los insectos también me parecen súper bonitos los insectos. Sí, Una vez vi una a menos que sea una plaga en la casa, ¿no? Ahí sí ya no le parece. Una cucaracha. cucaracha como así de grande. Una vez vi Qué era como una especie de, yo no sé si sería una hormiga o qué era, pero era azul y estaba como empezando a acabar algo, pero era muy grande para ser una hormiga. Y estaba Una empezando como a avispa. acabar. Podría ser una No, avispa. no, porque no tenía alas. Era como... Es que, no, pero creo que hay una especie de avispa a la que le encanta no tener alas. carne de gorila. Hacerse pasar por hormiga. Sí,
Sí, sí, precisamente como una técnica de caza hay un Sí. tipo de que usan el la mimesis para cazar. Sí, y está el, ¿Y qué era azul y qué? ¿Y estaba acabando? Sí, estaba como haciendo un hueco. estaba empezando, Sí, parecía eso. Yo tuve esa sensación como está empezando o algo. como un grupo, sí. Sí. Y estaba acabando. Pero era muy bonito, era azul y es muy difícil ver ¿Estaba animales acabando o azules. estaba empezando? Define. Estaba empezando a acabar. No, eh, es que a mí me parece que como es curioso porque tienen como que los animales, yo me acuerdo que ¿se acuerda que había esa serie que era muy buena de los visionarios? Eran como y los buenos eran como los malos eran como dinosaurios, ¿no? No, pues dependía porque había también uno malo que era como un gorila. Como un gorila. Sí, ahí, depende, es que les daban el tótem que les daban Era su animal, ¿no? sí, dependiendo de cómo se comportaba. Y había uno que era como una cucaracha, ¿no? Era, Era como una especie de cucaracha, había otro que era como un molusco gigante. Es una época en que la magia es más poderosa que la ciencia. Y solo los que controlan la magia controlan el destino. Ellos son los Visionaries. Los Visionaries, caballeros de la luz mágica. Pero entonces era un poco los animales sí tienen como, y luego por ejemplo por eso le ponen apodos a la gente, o a veces por ejemplo en los deportes ponen apodos relacionados con los animales porque resulta que tienen una característica que se parece como a la fuerza de ese animal, ¿no? O por La ejemplo, Babilla Díaz. La Babilla Díaz. El Chigüiro Benítez tiene la fuerza de un chigüiro. no, ese sí no es especialmente por la fuerza que le dice. Él piensa, el chigüiro todavía pensara que es porque es fuerte que le decía. Manimal Cortés. Era todos los animales. Oh, sí. No, ¿cómo se dice? Pero digamos que, no, por ejemplo, en los atletas, o sea, tienen como una característica los animales. Por ejemplo, en los Thundercats también eran distintos felinos, ¿no? Entonces era el tigre, la pantera, Sí. la chita y el león. ¿No? Y más o menos la idea era como que tuvieran esa característica de ese animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos que los felinos pues que son muy ágiles, muy rápidos y por ejemplo otros que son muy fuertes, otros que son muy inteligentes, otros que pues saltan, otros que, ¿no? Como que tienen características distintas que digamos tienen que ver un poco con el, con, con el entorno donde están y como que la evolución nos llevó a desarrollar esas cosas para adaptarse a ese entorno, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención porque es como que la evolución, como si la evolución hubiera hecho una especie de diseño de los animales, ¿no? Como si fuera una máquina, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En cambio el ser humano como en realidad su particularidad pues es la del cerebro súper desarrollado. No desarrolló esas otras cosas físicas tanto, ¿no? Como, como como los animales, ¿no? Porque los animales sí siguieron necesitando, o sea, el ser humano como que la inteligencia como que resolvió un montón de cosas, Sí.
En cambio los animales sí tuvieron que desarrollar como herramientas en su propio cuerpo, como físicas para sobrevivir. Pero, pues, no sé, depende también porque digamos que también el ser humano ha logrado como suplir ciertas cosas a punta de... Sí, por el cerebro. Entonces, Era lo que decía. sí, es curioso, pero igual también O sea, no tiene que adquirió una acabar. ventaja que no era No tiene que acabar únicamente. una casa, una cueva, porque pues ya es inteligente y construye casas. Y sí, no, y hay animales que también las construyen, pero es como que también, o sea, el hecho de aprender a usar los pulgares de una forma, ponerse de pie, eso también pues es como una adaptación física que hizo, ¿no? Adaptación. Pero yo digo que la utilización de eso sí es, o sea, claro, el pulgar, digamos, sí es una diferencia grande, ¿no? En un montón de cosas. Pero digamos, el usarlo, sí tiene, porque pues los simios lo tienen también, pero usarlo de esa manera, pues sí tiene que ver con el cerebro, ¿no? Entonces, eso me gusta como, o sea, volviendo a lo que estábamos hablando, como me gusta es eso como que los animales parece que tuvieran como distintos, distintas particularidades que tienen que ver como con su evolución. Entonces por eso tienen como formas raras, tienen colores diferentes, tienen como, o sea, los gatos, yo aquí como tengo muchos gatos, me fijo mucho y pues es impresionante esa habilidad que tienen, ¿no? O sea, un gato brinca y uno después se pone a pensar, cómo sería si un ser humano, o sea, que brinca del piso a la mesa, ¿no? Entonces eso es como es como 2, 3 veces su estatura. Hiciera, ¿qué tal que un ser humano pudiera brincar así, ¿no? Como el hombre nuclear. Entrar a la casa así entra por el, o sea, dice, que llegará a la casa así, dice, se me quedaron las llaves y la esposa le abre la puerta y se entra por la ventana, ¿no? Así que... Es lo mismo que las hormigas, ¿no? Cuando, digamos, están rastreando, no sé, pues una libélula, por ejemplo, que puede pesar, Claro. no sé, 20 veces más que la hormiga, y una sola hormiga pues puede Va arrastrando, tener sí. una fuerza descomunal, como mover un avión, como si una persona moviera un avión, algo así. Claro. Pero pues tiene que ver un poco con esa función, o digamos con ese, cómo es en ese ecosistema lo que hacen, ¿no? O el trabajo que tienen que hacer, ¿no? De cierta, o sea, tiene que ser fuerte Sí. para que funcione, ¿no? Sí. De esa forma, ¿no? Sí. Bueno, hay otra cosa también, y es que también las películas de ciencia ficción nos han puesto a los animales de una forma, ¿no? También algunas de terror, ¿no? Como que los animales pueden ser un peligro de alguna forma, ¿no? Entonces que las pirañas son un peligro, que los tiburones son un peligro, que los perros son un peligro. Con King Kong. Bueno, King Kong era como un peligro, pero después era como, ya se veía que era un animal Noble. noble, lo habían atrapado, ¿no? Sí. Pero es como... Es chistoso porque uno como que aprende a tenerle miedo a la naturaleza viendo esas películas como Cuyo Sí. o Tiburón o ¿no? Sí, Como buscar el miedo en todo. hay mucho estigma con eso, ¿no? O Anaconda. O los murciélagos. Es como... Bueno, ahora sí les tengo más miedo, pero por el COVID. Sí. Que eso es una cosa bien extraña, como que, o sea, ya, y parece que sí fue, ¿no? O sea, que alguien se comió un
un murciélago. Pues ni siquiera fue que se lo haya comido, sino como que tuvo contacto ahí como que le estornudó en la cara. Pero, Un murciélago. pero de todas maneras, sí, siempre el ser humano es como la tendencia a culpar a los animales, o sea, a decir no, es que la culpa fue de los murciélagos, ¿no? Y Sí. pues en realidad es como que ya se ha extendido tanto que empieza a tener relación con especies que no tendría por qué tener relación. Pues esa es una de las imágenes de la pandemia, ¿no? De los animales, viendo que no hay nadie ahí saliendo. Bueno, eso sí fue tremendo, ¿no? Sí, eso fue lo mejor que pasó. No, y eso sí, pues es muy diciente de que el problema pues es la gente, ¿no? O sea, Sí, sí. como de que Esos micos que estaban todos rabones, porque así esos micos por allá en Camboya y eso que se la invadían. gente les daba comida y como no había gente, entonces se ponían todos rabones ahí. Por ahí vi una noticia de un mico que mató a 2 personas apuñaladas y no sé, como que se robó un cuchillo. ¡No! Sí. Uy, yo no vi eso. No, pues es que yo creo que en ese entorno como tienen tanta relación con los seres humanos, o sea, están así en la ciudad normal, pues yo creo que sí, como son muy inteligentes, aprenden a usar cosas, a desarrollar así otras habilidades, ¿no? Y yo sí puede pasar, claro. Sí, sí, o los micos que les dan cigarrillos y aprenden a... Como Mojo. Como Mojo, Sí, que veía pues, Recen por Moyo. a televisión con Homero. Y que no le cambiaba el pañal, que lo tenía así todo lleno. Bueno, ¿cuál animal les da miedo a ustedes? ¿Hay algún animal? Bueno, yo no he dicho el que Ay, sí, tu Ah, animal favorito que le gusta. a mí bueno, así, o sea, aparte de los cercanos, o sea, el gato sí me parece un animal, creo. O sea, los perros también me gustan, pero el gato sí me parece un animal como hasta misterioso, ¿no? Tiene sus cosas ahí. Sí. Pero así fuera de eso, a mí, por ejemplo, siempre me gustaron, bueno, los osos también me gustaron, pero siempre me gustaron mucho los búfalos y los bisontes y eso, ¿no? Como esa vacota con todo ese pelo. O sea, Sí, que es... eso siempre me gustó. Creo que aquí en México hay, al norte, siempre he querido como hacer un día hacer ese viaje a ver los bisontes. Sí. Y también los Viscontis. los biscontes. No, y también y bueno, después de lo del zoológico, eso que contaba, sí quedé muy, muy impactado con los orangutanes, sobre todo dentro de los simios, o sea, me gustan mucho los simios grandes, como yo mismo. Me gustan. Hay una página que tiene monos haciendo. Sí me gustan los gorilas y eso. En general me gustan los simios, ¿Primates? los chimpancés y los micos y todo eso. Pero sobre todo entre más grandes más, ¿no? Pero el orangután sí me parece un animal increíble. Es que sabes que lo vimos, es que es como la fisionomía así muy parecida como de un ser humano, pero haga de cuenta un man de la NBA, ¿no? Pero con unos brazos así como Es este Como el rey. racismo. Pero esos Ahora sí brazos, nos van a cerrar. pero esos brazos que le daban como hasta o sea, esos brazos como hasta las rodillas, y que uno le veía esos brazos así como colgando ese pelo anaranjado así, y esas manos así que uno dice, ya se le da un cachetadón a uno y ahí queda, ¿no? El o sea, Rey sí Luis. eso sí, el Rey Luis, yo creo también porque esa película a mí sí era de mis favoritas de niño. Entonces sí es como es un micote así impresionante, ¿no? Y aparte de chiquitos son bien chistosos porque son como calvitos y así como muy chistosos. Ay, quiero ver niños calvos. Sí, los bebés chimpancés, ¿no? Pero por ejemplo, a mí por ejemplo siempre me gustaban mucho las tortugas y
Y por ejemplo, los Son animales increíbles. entre más grandes, más, ¿no? A mí como que me gustan más los animales así, pero también muy chiquitos, ¿no? Y por ejemplo, el elefante también me gusta mucho. Y por ejemplo, la jirafa se me hace un animal, eso parece como si le hubiera hecho Terry Gilliam, un tipo así, ¿no? Como para- O sea, es una cosa toda, Sí, es una cosa Como toda, Dalí, sí. es muy, muy raro, ¿no? sí. Y aparte, la manera como está diseñado su cuerpo para soportar ese cuello gigante, ¿no? No se pueden, no se pueden, no se pueden como sentar, pero no se pueden acostar. Sí, y les toca abrir las patas para tomar agua. Está muy chistoso, sí, porque Y parece tienen como... esos cuernitos chiquitos como que parecen unas antenas para comunicarse con seres de otro planeta. Parece como que son como los con lo que uno los maneja. Como el joystick. Sí, Así. Y ¿no? Y esas peleas entre jirafas también son terribles, ¿no? O sea, porque Uy, como yo quiero ver voltean videos. su cabeza. y eso Si se se- empiezan Quiero ver videos que se de... impulsan, es terrible. O sea, Quiero ver una videos postura de también jirafas tremenda. peleando. sí, esos animales son Es impresionantes. impresionante. Sí. Y por ejemplo, y de los felinos, por ejemplo, el jaguar, que aquí en México, pues bueno, esa es una cosa, ese es todo un tema también, no sé si ahorita más adelante lo tocamos, que es esta cosa de que en muchas culturas los animales pues son dioses, ¿no? Son sagrados. Por ejemplo, Sí, el sí. jaguar, digamos, pues tiene toda un área protegida que es pues, lo que recorre. Y por ejemplo, esa vez que fuimos al zoológico vimos al jaguar negro, que es como, o sea, no es el jaguar normal así, Parece una pantera, sí. pero sí se le ven las manchas de jaguar. O sea, Sí, es sí. como pantera, pero sí se le ven las manchas de jaguar y eso es gigante. Es un gatote así inmenso, ¿no? ¿Por qué encierran un jaguar? Pues por el zoológico para que la gente los conozca, ¿no? Y el jaguar normal también, la pantera, esos son tremendos. Sí. El otro día vi un video de un león en una de esas de que va la gente en carro y los leones ¿El andan safari? por ahí. Ush, no, ese pasaba y era igual de grande a los carros, o sea, En era... carros, sí, 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 ya he visto. Se comen a Sí. las flores encima de los carros también. Y, bueno, y así que me dé miedo animales, pues obviamente yo creo que a uno, cualquiera en el que uno no esté acostumbrado, pues le da miedo, ¿no? O sea, si lo ve, si se lo encuentra frente a frente, ¿no? Y por ejemplo, a mí hay perros, de cierto, o sea, a veces también están muy estigmatizadas ciertas razas de perros, como Sí, los pitbull o los Rottweiler y eso, ¿no? Están muy, muy estigmatizados, pero también sí pienso que sí pueden ser peligrosos. Mira, ahí está el tiene un jaguar al lado. jaguar. Este es como medio visca, sino que no, ahí está así. Pero por ejemplo, a mí me daría miedo, por ejemplo, estar en un sitio como esos, allá en Estados Unidos al sur, como esos bayous donde hay o los pantanos esos donde hay Los cocodrilos. cocodrilos. Porque los cocodrilos, Everglades. o sea, porque los cocodrilos sí son tremendos y eso se ha pasado en varios parques de allá, que se han comido, por ejemplo, un niño ahí delante del papá, se lo tragaron. Así. Sí, Creo que fue en un parque de Disney hace poco y eso fue sí. Hijo de pucha. horrible. Sí. Y entonces eso sí es que usted se descuida y medio se arrima y eso pega un brinco y se lo lleva. Pues sí, pues es como el territorio ahí. Claro. O sea, Entonces, no es como que lo asusta, sino que ya de una... No, Es primero que lo agarra como y que muerde da un giro y lo y al para. giro, sí, sí, es como para romperle a uno la pierna o Fracturas, sí, Pero si lo coge del cuello, pues lo paraliza. el cuello, sí. Y a mí, Pero la a mí verdad todos, es que a sí mí, me a da- mí todos en general sí un poco esas razas de perros sí vean como susto así de los que uno se encuentra más, o sea, yo sí les tengo mucho respeto, ¿no? En la casa de Clau tienen Sí. una pitbull que es así, es como, como si fuera
Es como si fuera una fisicoculturista, pero toda tierna, ¿no? Porque es así toda cariñosa. Eso, pero yo a esas razas de perros sí, o sea, yo no digo cosas malas ni los estigmatizo, pero sí les tengo respeto a esos perros. Sí, sí. A mí me inquietan las ratas, como que me provocan Sí. como mucha repulsión. Como ratasquilla. el ministro. Sí, sobre todo. No sé, es como, Uy, eso es pues realmente lo que me No, y el inquieta es cortometraje. como que son tantas, ¿no? Como, Sí, en el cortometraje que viene en el DVD de Ratatouille, que cuentan la historia de la rata. sí, Está bueno. sí, está chévere. Pero, uy, en esa película lo hacen muy bien porque sí muestran eso de El la enjambre, la manada, la manada de ratas y a uno sí le da impresión ver así. sí. Cuando está Pero la, es que uno cuando está la sale a la calle y ve a veces, en partes ve las... Sí. Fue pucha eso. No, y lo que pasa Sí, no. Me da es como asco, me da... sí. Sí da asco, pero también sí son peligrosas, porque si lo muerde una rata, sí le puede transmitir una enfermedad Transmiten. fea. Sí, es verdad. Pues se Como puede ese templo, como ese templo allá en... Pues en acabaron la con India de media- las ratas. En la India. Sí, acabaron con media Europa con la peste Sí. negra. Bueno, y Sergio, para terminar, Mucho trabajo. Sergio, su silencio José solo me Félix incrimina Laforí me da más. miedo, pues. Ah, ya. ¡Ah! ¿Ya me escuchaste? Sí, Me da miedo José Félix Laforí porque puede ampliar su territorio acabando con todo, sí. como una especie de langosta. Los insectos me dan un poco de miedo, siempre me han dado miedo. Me parecen animales increíbles, pero me dan un poquito de miedo. Por ejemplo, si pasa una avispa, una abeja, Se le para así. Una palomilla. el que pega. Una palomilla. ¡Ah! Así. Son animales increíbles, pero sí, si pasa una polilla o baila. Es como... Aunque, bueno, las cucarachas me causan esa repulsión que dice usted con las ratas. Sí, también. A mí me pasa con las cucarachas. Que hay una Creo que gigante. es pues, que son muchas patas. Sí. Y que se son meten tan en todo grandes. lado y se reproducen así masivamente, ¿no? Sí. Son muy aguantadoras. Sí, por ejemplo, cuando usted va a tierra caliente, las cucarachas son gigantes y parecen como si tuvieran una coraza. Uy, como que antes le maman gallo a uno, lo molestan a uno. Aquí en la Ciudad de Bueno. México hay unas que son muy grandes. Y hay otro que en Colombia también hay, sobre todo como en la costa. Pero aquí sí son muy frecuentes las lagartijas, ¿no? Que salía el chavo matando lagartijas. Aquí sí son muy Sí, frecuentes. quizás el muñeco. Las ve uno pasar. Sí. No, aquí uno las ve en tierra caliente también. Harto. Sí, por eso le digo en la costa y en tierra Aquí, caliente. no, aquí no más cerca. Eh, Sí. Bueno, este tema es otro, yo creo que de los que da para hacer una segunda parte, para que nos falta hablar, por ejemplo, de ese tema de las deidades animales, ¿no? Por ejemplo, los egipcios y Sí. hay Y una de- relación ahí con Y de la oveja Dolly, la oveja. La clonas. Pero bueno, yo de diría, animales famosos. que de cierta forma el animal que menos, pues el más dañino, o por lo menos el que menos supo relacionarse con los otros animales y con su entorno, pues parece que sí ha sido el ser humano, ¿no? El que menos supo relacionarse con el planeta. Bueno, Bueno, pues nos veremos. ¿Cómo Sí. se dice? bueno, denle like. Denle Así like. sea. Sigan. Nos vemos. No lastimen o duerman a sus mascotas. Ahí Cuiden se los ve. animales. Ahí se Bueno, ve. chite. Chite, No es pues, muy chite. usual, pero acá tengo mascotas tatuadas porque Oh, es el nivel de... eso antes era una pantera rosa.
Sí, los animales siempre van conmigo. Sí, A es ese nivel una, estamos. es una, sí, bueno, cuiden a los animales y, pues ahí se ven mis perros. ¿Qué pasó? Paz, paz mi pez. Paz mi pez. Nos vemos, mis peces. Chao. Nos vemos la próxima.